Y lo sorprendente aún es de que los mismos miembros que conforman el LEFICOP y también la DIVIAC, es decir, este equipo que la misma fiscal de la Nación había conformado, pues son los que apuntalan una tesis de investigación que vincula nada menos que a la titular de la fiscal de la Nación. Voy a hablar algo del tema con el doctor Andy Carrión, experto, abogado, penalista, para que nos dé sus impresiones de lo que está ocurriendo ante nuestra sorpresa y ante la conmoción, creo yo, de gran parte de la población que escucha Exitosa, ve Exitosa y sigue en nuestras redes. Doctor Carrión, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Manuel. Bueno, sorprendido por lo que está ocurriendo. Dígame, ¿qué opinión tiene usted? Se llama de un operativo Valquiria, autorizado por el juez correspondiente, detención de 3 personas muy vinculadas a Liz Patricia Benavides, pero una hipótesis que llama, por supuesto, a la sorpresa para muchos, pero para otros a la indignación. Dice tesis fiscal de instrumentalizar el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para beneficio propio, doctor Carrión. ¿Qué le parece esto? Estoy igual de sorprendido, Manuel, que muchos de los que me imagino acaban de leer esta noticia, en la que, como ha señalado, se está instrumentalizando el poder del Ministerio Público. Recordemos que es un poder muy importante, que durante los últimos años, Manuel, ha asumido un protagonismo muy inusitado. Un poder que incluso tiene la capacidad hasta de promover incluso la destitución propia de presidentes de la República, como ha sucedido como el caso de Pedro Castillo. Y lo sorprendente aún es de que los mismos miembros que conforman el LEFICOP y también la DIVIAC, es decir, este equipo que la misma fiscal de la Nación había conformado, pues son los que apuntalan una tesis de investigación que vincula nada menos que a la titular de la fiscal de la Nación. Y por delitos tan graves, Manuel, como los delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Si bien es cierto, ya hace algunos meses la prensa había deslizado esta información, por ejemplo, de las coordinaciones que habían entre algún asesor de la fiscal de la Nación con parlamentarios, afectos con Abel Hurtado Espinosa, y el pretexto realmente sin sentido era que estaban coordinando asuntos de el presupuesto para el Ministerio Público en el marco del debate del presupuesto general de la República, cuando todo el mundo sabe que respecto de presupuestos, la única que está autorizada a hablar definitivamente es la mismísima fiscal de la Nación, y hay cosas que son indelegables en materia de administración pública, doctor Carrión. Y de lo que estamos hablando también, Manuel, ya no es de una sospecha que abriría una investigación, sino estamos hablando de una noticia que sale ya con detenciones y allanamientos, con lo cual que en efecto se esté indagando un caso como estos con una detención significa de que el juez ha evaluado de que existen los suficientes elementos para hacer prever de que en rigor sí nos encontramos frente a este tipo de organización. Así estemos en la sospecha inicial simple, pero un juez no ordena la detención si es que no tiene suficientes elementos que corroboren la misma. Claro. Ahora, ¿qué hacer con Liz Patricia Benavides en el marco de esta investigación, teniendo en cuenta que es fiscal suprema y teniendo en cuenta que además maneja y gestiona el tema de gobierno del Ministerio Público en su condición de fiscal de la Nación? Si el equipo de fiscales contra la corrupción en el poder, con una coordinadora que ya está afuera, porque por supuesto eso se ha hecho en el marco de su condición de fiscal de la Nación, de Liz Patricia Benavides, que todavía está en ese cargo, no alcanza la investigación, o sí, doctor Carrión, ¿quién tendría que investigar si es que este equipo asume que esta organización criminal estaría liderada o encabezada por la mismísima fiscal de la Nación? Bueno, lo que puede hacer y las facultades y también límites de este equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder es indagar no a la fiscal de la Nación porque no tienen esa competencia, sino indagar a los funcionarios que se encuentran vinculados a la fiscal de la Nación, tal como lo ha mencionado ya esta propia disposición que ordena la detención y el allanamiento. Lo que tendría que hacerse en casos como estos, porque tampoco es usual que se investigue a una fiscal de la Nación. Por supuesto. ¿Quién tendría que investigarle? Es que sea un fiscal supremo quien en principio indague, porque tenemos que tener en cuenta que así como el presidente de la República, y parece irónico, Manuel, porque esta tesis de que aún el presidente de la República puede ser investigado,
lo ha apuntalado la propia fiscal de la Nación. Esta fiscal que ¿no? ha pedido una reinterpretación del artículo 17 de la Constitución, ¿no? Y ha sido el Poder Judicial, la Sala de San Martín, Manuel, quien ha señalado que ni siquiera el presidente de la República puede estar exento de una investigación penal. O sea, tendría que ser uno de los fiscales supremos, pero que creo que nos quedan solo dos. Estamos hablando de Pablo Sánchez y me parece que hay uno más, creo que es el señor Arévalo, su apellido, ¿no? Arévalo, exactamente, Manuel. Tendría que ser alguno de los dos fiscales quienes que investigue a la... Porque además la condición de ese fiscal supremo tendría que ser titular, ¿verdad? No puede ser un fiscal supremo provincial, tendría que ser un fiscal supremo titular. Tendría que ser un fiscal que está a cargo del área de enriquecimiento ilícito, pero ahí no está conformado por un fiscal titular, Manuel, porque el fiscal quien conforma esta área es precisamente Terán, que es uno de los fiscales que ha nombrado la fiscal de la Nación. Es de su absoluta confianza y es el fiscal que ella puso precisamente para reemplazar a Bersabe Revilla y para pedir el archivo del caso de la hermana Emma Benavides, cuya audiencia además se debe desarrollar el 11 de diciembre a cargo del juez Juan Carlos Checley, que asimismo tiene una investigación con Terán por otros hechos vinculados a su función jurisdiccional cuando era juez en Piura. Es decir, este es para mí un tema tan confuso que hay que leer, pero de letra por letra para entender este enjambre, que es un asunto pero de posibilidades de corrupción lamentables, ¿no? Es muy lamentable, Manuel, y además de que quien debería sí de investigar a la fiscal de la Nación es otro fiscal supremo. Lo que tendría que haber es, digamos, ahora un pleno dentro de la Junta de Fiscales Supremos que analice este tema, pero recordemos de que esta propia Junta la conforma... 3 fiscales y está la fiscal Benavides, ¿no? Y hemos visto ya también la propia pasividad del fiscal Pablo Sánchez, ¿no? Que en rigor no se encuentra ya. Que además hasta físicamente tiene problemas, ¿no? Por la edad y por algunos males que lamentablemente afectan su salud, el doctor Pablo Sánchez, ¿no? Entonces yo creo que el único que podría eventualmente dar una decisión al respecto sería Arévalo. Y recordemos que existe otra fiscal suprema que fue nombrada recientemente por la Junta Nacional de Justicia, pero que a ella la derivaron al Jurado Nacional de Elecciones como representante del Ministerio Público. Y que además ha estado solicitando insistentemente su retorno a la Junta de Fiscales Supremos para ejercer precisamente cargo en materia penal, que además es su especialidad, pero que ha estado recibiendo el rechazo y el no trámite de su solicitud por parte de Liz Patricia Benavides. O sea, parecería, por todo lo que uno ve, es que la señora Patricia Benavides ha hecho del Ministerio Público y concretamente de la Fiscalía de la Nación una especie de feudo personal, ¿no? Y lo está corroborando esta decisión judicial, Manuel. Aquí ya nosotros no estamos hablando de hipótesis, ¿no? De que eventualmente habría alguna irregularidad, sino que esta ya ha sido asumida nada menos que por el equipo especial de fiscales contra la corrupción y la DIVIAC. Y la DIRANDO, incluso, que es otra división que apoya conjuntamente con la DIVIAC este equipo especial. Y yo creo que por ello últimamente también se ha deslizado la idea de este encuentro que habría entre la fiscal Marita, que es quien dirige este equipo especial, o la dirigía todavía Manuel Ascensión el día de ayer, y la fiscal de la Nación. Así es que yo creo que esta investigación, Manuel, va a dar para rato, porque también habría que analizar cuál es el propio contenido de la eventual participación. Pero digamos, en una junta de fiscales tomado el tema, se debería, primero lugar, decidirse la separación de la señora Liz Patricia Benavides para que se pueda investigar, por decirlo de alguna manera, en el llano, ¿no? No en la condición de quien gestiona el gobierno del Ministerio Público. Y hay un tema importante, Manuel, es que aquí viene siendo investigado el delito de organización criminal. Se supone que hay alguien que lidera esa organización criminal. Sí. Y si la hipótesis de la Fiscalía parte porque quien lidera esa organización criminal es la fiscal de la Nación, pues entonces yo creo que ahí sí ya tenemos una institución que está siendo ya cuestionada en su integridad, porque nada menos que la titular de esta organización es quien lideraría esta organización criminal. Algo similar a lo que pasó con el expresidente Castillo, salvando las diferencias, naturalmente, porque ya se señalaba que el Ejecutivo estaba contaminado, que había muchos actos de corrupción, etcétera, y la intención siempre fue sacar a Castillo del poder. Yo creo que ahora, con esta imputación tan seria, como tú lo has señalado, que es organización criminal, tendrían los fiscales supremos
que también tomar cartas en el asunto, porque ya no se trata de un funcionario, sino se trata de la propia institucionalidad. Claro. Eso es probablemente lo grave, ¿no? Y van a tener que abrir caminos porque tenemos una junta de fiscales que está en la práctica parchadaza hace bastante rato. Ha sido muy gentil, doctor Carrión, como siempre. Qué gusto les saludado en este lunes. Buenos días.